entonces, cuando yo digo 3, comenzamos, ¿ya? A ver, 1, 2, 3. Tomen la presión, comienza a ver la parte respiratoria. Conéctalo al oxígeno, por favor. Conéctalo, la vía. Déjalo, no le digo lo que respire. Prepárame el tubo para intubarlo. ¿Está consciente? Punto. Prepárame el tubo y el animoscopio, todo listo, la aspiración. ¿Qué pasa en el bebé? Hay matidez. Ya, anda preparando un tubo para colocar un drenaje. Prepara el tubo. ¿Cómo está el seno? ¿Está chocado? Prepárate cloruro, 1 litro. Rápido. Anda colocándolo en una vía. La doctora, pásame el tubo. Cuidado. Conéctalo, por favor. Conecta. Ahora sí. Ya, colócale el tubo. ¿Cómo está la presión? ¿Está respirando? ¿Está respirando? ¿La presión mejoró? Se mantiene. Vayan preparando la orden para hacer la operación. Sustento. Hay 2 cesáreas. No, está vivo. Por eso voy a operar. Entonces miren, atender a un paciente con trauma no es tan sencillo. Cuando uno se enfrenta recién a atender a un paciente con trauma se bloquea, no sabe qué hacer. Y yo he visto esas cosas y a mí me ha pasado cuando yo recién comencé a trabajar y a atender a este tipo de pacientes. Ahora ya con la experiencia que uno tiene, ya uno sabe lo que debe hacer. Y es más, las personas que trabajan con uno saben lo que deben hacer. Un paciente con trauma es un paciente grave que en cuestión de minutos puede morirse. Mis alumnos, el grupo pasado, ¿quiénes fueron mis alumnos del grupo pasado? Tuvieron la oportunidad, bueno, uno de ellos tuvo la oportunidad de entrar a hacer operaciones conmigo, un mecánico de la Barri. ¿Qué le pasó? Sí. Cuéntales, ¿qué le pasó? Una señora le dio... Un paciente. Un paciente. Yo llegué a comprar un... ¿Qué le pasó? Recibió un impacto de bala, ¿te acuerdas? Recibió un impacto de bala en el abdomen. En el abdomen. ¿Quién ha sido? ¿De la cava? Ah, tú no estabas entonces, ¿no? Ah, disculpa. Bueno, el último paciente entonces. Llegó un paciente con una herida de bala en el abdomen y la bala le perforó la vena cava. ¿Saben dónde queda la vena cava o no? ¿Sí? Está al lado de la hoja, ¿no? Entonces la bala entra y lo perfora la cava y lo explota. Y el sangrado fue un sangrado masivo. El paciente llegó a los 10 minutos de haber llegado y cuando llegó, el paciente llegó chocado. Llegó con 40, creo 50 de presión, ¿no? Todavía él estaba consciente pero estaba chocado, pálido, diaforético. Y el impacto de bala se veía aquí en el abdomen. Entonces comenzamos en ese momento lo que he estado revisando con ellos toda la semana. Estábamos hablando acerca de la resucitación de un paciente con trauma, etc., ¿no? Y en cualquier momento puede llegar un paciente así, conversábamos. Y efectivamente en la guardia llega el paciente chocado. Entonces todo lo que uno les dice comenzamos a hacerlo. Primero el A. Como el A, él estaba conversando, no era necesario intubarlo en ese momento, ¿no? Ni tampoco comenzar a ventilarlo, solamente ponerle oxígeno con su Venturi y nada más, para que respire oxígeno. Comenzamos a ver el B pasaba bien el murmullo, no había que colocar tubos, nada. Entonces el A estaba bien, el B estaba bien, el C era el problema. El C porque estaba chocado. Entonces como estaba chocado, había que realizar una resucitación para levantar la presión. Pero como sospechamos ya desde el inicio de que había una lesión vascular, la presión no debería subirlo por encima de 80, máximo 90, entre 80 y 90, eso se llama hipotensión permisiva. Tratamos de mantenerlo ahí porque si uno sube demasiado la presión, va a hacer que sangre más, ¿de acuerdo? Entonces eso se llama hipotensión permisiva. Comenzamos a colocar fluidos, pero ¿cómo levantas la presión si no vas a colocar una cantidad importante de fluidos? El ATLS nuevo, la novena edición ya no dice que pongas 2 litros, dice que pongas volúmenes menores, 1000 centímetros cúbicos, pero debes colocarlo en bolo, 300 en bolo
Puedes utilizar solución hipertónica, usamos solución hipertónica. Usamos ácido tranexámico para detener la hemorragia y estabilizar el coágulo. Entonces, una serie de situaciones que se hacen en el C. El A, el B, el C. Entonces, hemos seguido todo ese proceso, el paciente comenzó a levantar la presión y quedó en 80. No quisimos subir más la presión y con 80 y comenzó